Esta noche vamos a estar disertando bajo el tema el ejemplo que los padres cristianos deben dar a sus hijos. Y este tema pues es para todo el mundo, hermanos, tanto como para nosotros los que pues ya pintamos de gris, como para los más jóvenes y los más jovencitos también, ¿verdad? Aquellos que tienen pensado en un futuro el matrimonio, pues va a ser de gran bendición. El ejemplo que los padres cristianos deben dar a sus hijos. Y hoy vamos a estar viendo en este tema, fíjense de que lo puse en singular, pero al final tienen por lo menos 6 opciones para ver si en alguno de los puntos que vamos a tratar, pues encaja. En el ejemplo que usted le está dando a sus hijos. Leemos en el Salmo 127:3, donde dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Sabemos que nosotros que pues hemos tenido hijos, sabemos que los hijos son una cosa preciosa, que el Señor pues nos ha puesto a nosotros pues para cuidarlos, para llevarlos desde su niñez hasta que son adultos por los caminos que Dios nos ha estipulado. Y hay algo que todo hijo ha recibido de sus padres desde sus primeros años de vida, hasta donde aquella persona pues ya tiene conciencia de lo que es bueno, de lo que es malo, y eso es el ejemplo. El ejemplo que los padres transmiten a sus hijos es lo que ven en la vida de sus padres en el hogar. Muchos recordaremos a un padre amoroso, respetuoso, sabio, tal vez enérgico, disciplinado, recto en su forma de ser, proveedor, apartado del mal, casi como Job. Un hombre que caminaba con Dios. ¿Sabe que este hombre proyectó a sus hijos sus principios y valores? Les enseñó que con su ejemplo, cómo debían ser en la vida. Porque precisamente de eso se trata los ejemplos que nosotros le podemos dar a nuestros hijos. Por el lado contrario, tal vez alguien recordará a un padre como aquel Juan Charrasqueado que tuvieron, borracho, parrandero y jugador. Para los que no saben de quién estoy hablando, es un nombre ficticio de una canción que existe, una canción popular. Un hombre tal vez malo que maltrataba a su esposa, maltrataba a sus hijos, no proveía para el hogar, solo quería comer cuando llegaba ebrio. Un tipo sin compasión que golpeaba a su esposa, a su mujer, frente a los hijos y aquellos niños, aterrorizados frente a aquellas escenas de violencia por parte de un animal disfrazado de hombre. Si usted o alguien de aquí golpeó a su esposa, pues disculpe si lo ofendí. Y si se diera el caso de que lo siga haciendo, por favor, no lo haga más. No lo haga más. Es claro que la descripción que estoy dando de esta persona es de alguien que no conoce a Dios. Es una persona sin Dios. Porque Dios nos manda a hacer todo lo contrario con respecto a nuestras esposas, con respecto a nuestros hijos. ¿Cómo debemos nosotros comportarnos con ellas? ¿Cómo debe una esposa comportarse con el esposo?
¿Y qué decir también del ejemplo que pues hay en las madres, en las mujeres? Porque también las mujeres, las madres enseñan a sus hijos y son modelos de ejemplo, ya sea bueno o ya sea malo. Pero hoy estamos aquí reunidos, hermanos, para reflexionar sobre este tema tan importante y fundamental para nuestras familias y nuestra fe. El ejemplo que los padres cristianos debemos dar a nuestros hijos. Nuestra responsabilidad, hermanos, como padres es inmensa. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, nos ofrece una guía para saber cómo vivir y que nuestros hijos vean en nosotros el reflejo de amor y los mandamientos de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios instruyó a los israelitas sobre la importancia de enseñar a sus hijos sus mandamientos. En Deuteronomio 6 y 7, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y estando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Gran pregunta. ¿Qué hablamos nosotros en nuestras casas? Es que estamos recordando esta palabra. Y si usted lee el verso 5, dice: llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Estas palabras las tendríamos que estar repitiendo a nuestros hijos. La palabra de Dios la tendríamos que estar repitiendo a nuestros hijos, a nuestra familia. Cuando vamos de paseo en el carro, hablar con nuestros hijos de la palabra de Dios. Antes de acostarse: hijo, ven, vamos a orar. Te voy a contar una historia bíblica para que te duermas bien. Mañana temprano vamos a orar cuando te levantes. Hermanos, Deuteronomio les estaba diciendo que aquí instruyó al pueblo de Israel. Estaba instruyendo al pueblo de Israel. Pero esa palabra también es para nosotros. Aquí Dios nos manda a llenarnos de su palabra y hablar de ella siempre. Y ser ejemplo para nuestros hijos de obediencia, de devoción y perseverancia. Porque siempre, si usted lee bien aquí, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse, cuando te levantes, siempre. Del tesoro que tenemos en nuestro corazón tiene que fluir esa palabra para bien nuestra y para bien de nuestros hijos. ¿Sabe que este pasaje resalta la necesidad de integrar la palabra de Dios en todos los aspectos de la vida diaria? Ahora, ¿qué tanto la integramos nosotros? ¿Qué tanto la integramos? ¿Qué tan buen ejemplo les estamos dando a nuestros hijos? Porque, hermanos, la palabra de Dios tiene que estar en medio de la mesa, tiene que estar donde quiera que nosotros estemos. La palabra de Dios tendría que estar también, fluyendo de nuestros corazones, dando ese ejemplo a estos niños, a estos jóvenes, a estos adolescentes. Nosotros como padres debemos ser modelos de obediencia y de devoción, demostrando a nuestros hijos cómo vivir una vida centrada en Dios. Hermanos, Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Él tiene que ser el centro.
Si no, nosotros no estamos haciendo las cosas bien. Y la obediencia a Cristo tiene que ser nuestro distintivo. Ese es el ejemplo que nosotros tendríamos que estarle dando a nuestros hijos, si es que somos cristianos. Ahora, ¿quién era el centro de nuestras vidas antes? Bien fácil, nuestro yo, nuestras concupiscencias, el mundo, Satanás. Ese era el centro antes en nuestra vida pasada. Ese era el centro. Eso era lo que nos gobernaba. Mas ahora Cristo vino y a nuestras vidas y es Cristo el que gobierna. El gobierno cambió. Ahora Él es el que reina en nosotros. Si es que nosotros nos bajamos del trono y entronamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, que esa es una cosa completamente diferente. Muchas veces nosotros nos bajamos del trono, pero al rato lo bajamos a Él, porque no están saliendo las cosas como nosotros queremos, porque no están saliendo las cosas que nosotros deseamos, porque no estamos obteniendo lo que pasa por nuestras cabezas. Entonces decimos, ¿sabes qué, Señor? Fíjate de que gracias por tu ayuda, pero como que yo voy a hacer esto a mi manera. Y no es así, hermanos. No es así. ¿Sabe que yo estoy seguro de que todos recordaremos las historias y cuentos que nuestros padres antes de dormir nos contaban? Hasta el día de hoy estoy seguro que usted lo recuerda. Eso está vivo en su memoria. Yo me recuerdo cuando tenía como 5 años allá y en aquel tiempo eran cuentos como de miedo que le contaban a uno. Y yo me recuerdo de esos cuentos. Pero la Biblia nos dice que qué es lo que debemos hacer con nuestros hijos desde su niñez, sabiendo que lo que usted les enseñe en los primeros años de vida, ese será el tesoro de su hijo para toda la vida. ¿Recuerda usted algún buen consejo que le haya dado su mamá, su papá cuando era niño? Pues pienso de que todos recibimos consejos. Todos recibimos consejos a su forma de pensar, sí. Pero todos recibimos consejos. En Proverbios 22:6, la palabra nos dice, y aquí utiliza un verbo, el verbo instruir, que dice, instruye al niño en su camino, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este proverbio nos recuerda que la formación temprana en la fe tiene un impacto duradero y va más allá de la vida terrenal. Trasciende a lo celestial. Aquellos consejos de un padre que estudioso de la palabra, que está instruyendo a su hijo en los caminos de Dios, hermanos, ese hijo va a ser un hijo bueno. El padre no va a tener por qué preocuparse. Los padres estamos llamados a instruir a nuestros hijos en el camino correcto, confiando en que esta guía los sostendrá a todo lo largo de su vida. Lo que usted les está enseñando ahora a sus hijos pequeños, eso será algo que le va a ayudar cuando él ya llegue a la adolescencia y después a la edad adulta.
En el Nuevo Testamento, en Efesios 6:4, aquí Pablo está dando un consejo a aquellos padres que se irritan con facilidad, aquellos padres que se enojan rápido, aquellos padres que piensan de que un hijo pues es ¿qué les digo yo? Es una persona que pueden, le pueden ordenar, lo pueden tratar como ellos quieren, pero la palabra de Dios nos dice que no. No podemos maltratar a nuestros hijos. Tenemos que utilizar la sabiduría. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No como yo pienso, porque a nosotros se nos pasa la mano. El apóstol Pablo enfatiza la importancia de la crianza de los hijos basada en el amor y la disciplina del Señor. Si nosotros conocemos al Señor, pues tenemos que pensar, bueno, como Él piensa. Tenemos que amar como Él ama. Los padres que son así deben evitar la severidad injusta. Fíjese bien, hay algo de injusto en esto. Y en su lugar debe cultivar un ambiente donde la disciplina sea una expresión de amor y cuidado, no de ira, nunca de ira. Cuando nosotros estamos disciplinando a un hijo, estamos corrigiendo a un ser querido, amado, hermanos. Yo pienso que si un hijo necesita un riñón suyo, padre o madre, con gusto. Fíjese de que este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. El lenguaje sencillo dice, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Mire, esta versión me gusta bastante, porque si nosotros, en lugar de que este muchacho llegue a los 15, 16 años y que sea, pues, un irrespetuoso, si nosotros podemos educarlo desde su niñez, como se debe, hermanos, ustedes no van a tener ningún problema con este muchacho, con esta muchacha. Si usted está criando a sus hijos conforme la palabra de Dios, no se preocupe. No se preocupe. Pero si no lo está haciendo, preocúpese. Porque usted está criando un enemigo de Dios y suyo también. Y esto va para los que tienen niños pequeños. Nosotros, hermanos, tenemos que criarlos conforme a la palabra. Tenemos que enderezar esos árboles torcidos. Y el que endereza eso es Dios. Hay hogares, hermanos, que se han convertido en verdaderos campos de batalla. Yo conozco familiares que los hijos no respetan a los padres y los padres no respetan a los hijos. Tengo amigos también, amigos que han perdido a sus hijos, que a un momento dado, pues hasta los han echado de la casa. En familias cristianas, unos super espirituales, cuando ya no hayan qué hacer con aquel muchacho que no educaron cuando era niño, los han echado de la casa.
Porque han entrado en un problema grande donde, bueno, no hay más opción. Hijo, te vas porque como ahora no quieres entrar al camino, pues te vas. Pero por eso, hermanos, nosotros tenemos que prever. La palabra de Dios nos previene de todo eso. Y por eso es que nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios y obedientes también hacia ella. ¿Cuál es el ejemplo que les está dando o que le estamos dando a nuestros hijos? Esa es la pregunta, una pregunta bien importante. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros les estamos dando a nuestros hijos? En Colosenses 3:21 también dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Miren, este versículo complementa el anterior, advirtiendo a los padres que los muchachos se pueden desesperar, pueden llegar a un desánimo. Y cuando llegan a esos desánimos, hermanos, pueden tomar decisiones erróneas y muchas veces hasta fatales. No es que piensen, bueno, este hermano hoy vino a meternos miedo. No, hermanos, son cosas de la vida. Son cosas de la vida, son cosas que pasan. Y como dicen allá, hasta en las mejores familias sucede esto. Los padres debemos ser cuidadosos con la corrección, asegurándonos de que nuestras acciones fomenten la esperanza y el crecimiento espiritual del niño, del adolescente. Eso se trata, ser padre, hermanos. Miren, yo no les estoy diciendo que ser padre es fácil, ser madre es fácil, no. Más aún con el mundo que nos rodea en estos tiempos actuales. Donde en las escuelas, hermanos, mire, los profesores entran unos y salen otros y vuelven a entrar otro y sale otro. ¿Por qué? Porque se van en burnout. Porque no aguantan a esos muchachos. Y eso es grave. Eso es grave. En mis tiempos los que salían eran los alumnos, no los profesores. Porque había disciplina, hermanos. En esos tiempos el que no andaba bien, pues enderezaban su caminar. La corrección, hermanos, debe ser en amor, sí. A modo de hacer reflexionar al hijo de su mal proceder. Pero en esa corrección tiene que ser seria. El hijo tiene que saber que cuando yo le hablo seriamente, él me va a escuchar. Yo lo voy a sentar enfrente, yo lo voy a ver a los ojos y le digo, ¿sabes qué? Esto no está caminando como debe caminar. Y si yo le he infundido ese respeto a ese niño desde pequeño, ese niño me va a respetar hasta ahora, a los 40 años, a los 45 años que tiene mi hija mayor. Pero esto se comienza desde el principio, hermanos. El error de muchos padres es que nunca se preocuparon en la educación de sus hijos. Nunca se preocuparon en cumplir lo que leímos en Deuteronomios 6 y 7. Hay que repetirle la palabra, hermanos. Miren, nosotros tendríamos que tener otro estilo de vida. Un estilo de vida donde cada vez que nosotros vamos a hablar con ellos, ponerles a Cristo en su corazón. Ponerles la palabra en su mente. Enseñarles. Entonces, vamos a ver de que cómo vamos a aplicar el ejemplo en la vida diaria. Y para comenzar, vamos a comenzar, valga la redundancia, modelando la fe y la oración. O sea, tenemos que enseñarles, tenemos que ser ejemplos de fe y de oración.
el mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos es nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Él. Que ellos vean que nosotros habitamos al abrigo del Altísimo, que nosotros moramos bajo la sombra del Omnipotente, que Jehová es mi esperanza, que Él es mi castillo, que Él es mi Dios, que es en Él en quien yo confío. Eso es lo que tiene que saber mi hijo. Nuestros hijos deben ver en nosotros el varón del que habla Jeremías, en Jeremías 17, 7 y 8. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Mis hijos tienen que ver cómo yo confío en mi Dios, en el Dios que yo les estoy enseñando todos los días. Que cuando hay una situación adversa, hijo, no hay problema, mira, Dios provee. Hermanos, en esas situaciones es donde nosotros tenemos que enseñarle a los hijos, no cuando estamos bien, ¿quién se acuerda de Dios? Mire, si hubiera una situación bien, pero bien así como apremiante, que nos anduvieran persiguiendo, yo les aseguro que estas sillas estuvieran toditas llenas, hasta aquí, en las gradas estuvieran, buscando de Dios, porque así somos todos. Acordémonos de cuando Dios cerró la puerta del arca, el arca de Noé, todos dicen que querían entrar, pero Dios ya la había cerrado. Dice el 7, porque bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Esto lo aprenderán nuestros hijos más con la vista que con las enseñanzas que usted le pueda dar alrededor de la mesa. Porque desgraciadamente, hermanos, ahora la moda es de que cuando estamos en la mesa, pues todos o tienen un celular, o tienen una tablet, o tienen un iPad, cualquier cosa, pero su mente y corazón no están ni en la comida, ni en la comida. Porque ahora lo más fácil es, para que no moleste, tenga. Para que me deje tranquilo, tenga. Bueno. Pero cuando un hijo ve en sus padres esa fe en Dios por lo que viven, entonces eso será un tesoro en su corazón, un ejemplo que seguirá para un futuro, para el futuro de este muchacho, de esta muchacha. Otro ejemplo que tendríamos que darle a nuestros hijos es la oración. También debe ser una práctica que los hijos deben ver en sus padres. ¿Sabe que el Señor Jesucristo nos dejó ese ejemplo? Nos dejó ese ejemplo. Los padres debemos mostrar a nuestros hijos la importancia de la oración, la lectura de la Biblia. ¿Sabe que al orar y estudiar las Escrituras juntos, los niños van aprendiendo a depender cada día más de Dios en todas las circunstancias? Acordémonos de que ellos también tienen temores. Va a terminar el año. Algunos que pasan a secundaria tienen ese temor del cambio de escuela. O se van a mudar de barrio, el cambio de escuela. Ese es un temor que si nosotros no los ayudamos a decirle, ¿sabes qué, hijo? Mira, donde tú vayas, Dios va a estar contigo. No temas, no temas. La Biblia nos dice, no temas, no temas. Pero muchas veces nos olvidamos aún nosotros de ese no temas. El Señor Jesucristo nos enseñó cómo orar. Y ustedes oraréis así, dice.
Él se retiraba a orar a los montes. Oraba antes de tomar decisiones importantes. ¿Es que nosotros lo hacemos? Oraba al Padre por sus discípulos. Mire, todo el capítulo 17 de Juan, usted puede ver esa oración tan hermosa que él hizo por los discípulos. Y si usted y yo somos discípulos de él, pues esa oración es para nosotros también. Oraba ante la adversidad, antes de su pasión y muerte en la cruz. Mire, Lucas 22, 44 dice, y estando en agonía, mire el estado de ánimo que tenía el Señor Jesucristo en ese momento. Y estando en agonía, esto es algo, hermano, un desconsuelo pero horrible. Él sabía por el sufrimiento, por todo lo que le iban a hacer, por el dolor que iba a sufrir. Y dice, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Señor Jesucristo nos enseñó cuál es la oración aceptable para el Señor. En Lucas 18, ahí está la oración que estaba haciendo el fariseo y el publicano. Nos enseñó que la oración debe ser primordial en nuestro diario vivir. En Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Qué lugar ocupa la oración en nuestra vida cristiana? ¿Le habla usted al Padre? ¿Le enseña a sus hijos de que deben de hablar con Él? De poner todas aquellas, todo aquello que ellos no pueden resolver en las manos de Dios? Porque de eso se trata, hermanos. De que ellos comiencen a depender de Dios, de cualquier situación que ellos la pongan en las manos de Dios. Pero eso es enseñado. Así como el Señor Jesucristo nos enseña cómo orar, dónde orar. Y hermanos, igualmente nosotros tenemos que ser ese ejemplo para los niños también. Como padres cristianos también debemos dar ejemplo a nuestros hijos, demostrando amor y compasión. Siguiendo el ejemplo de Cristo, nosotros como padres debemos mostrar amor y compasión en nuestras acciones diarias. Un ejemplo, hay un dicho por ahí popular que dice, un ejemplo vale más que 1000 palabras. Y esto incluye ser pacientes, incluye que tenemos que ser perdonadores, incluye que tenemos que ser generosos, reflejando el amor incondicional de Dios hacia los demás. La paciencia, el perdón y la generosidad son parte de los atributos de Dios que Dios se comparte con nosotros. Y por eso nosotros debemos practicarlos en nuestra vida cotidiana. Esto lo van a ver nuestros hijos. Y si ellos ven que nosotros somos pacientes, que nosotros pues escuchamos, perdonamos a aquellos que pues nos insultan, que somos generosos, ellos también van a ser así. Ellos también van a ser así. Porque si se da cuenta, si usted ve tal vez algún vecino que sea un familiar, los hijos van siguiendo como sus vidas como lo que han aprendido en casa. El amor incondicional, hermanos, es aquel que se da sin esperar nada a cambio. Porque qué triste es ver a personas de que hacen un bien esperando, bueno, allá, ¿verdad? Que hacen un favor, pero esperando un favor después, en el futuro. Ahorita te doy una gallina, pero ya después
ahí me darás un puesto donde tú trabajas. Nosotros tenemos que practicar todo esto, hermanos. Tenemos que dar estos ejemplos. Otro ejemplo que debemos dar a nuestros hijos es una vida de acuerdo con los preceptos de Dios. O sea, vivir con integridad. Por eso les dije, hermanos, de que este tema, pues, aquí les estoy dando yo varios puntos y a ver en cuál, ¿verdad? Encaja. Y a ver cuál de estos, pues, hay que trabajar un poco más. La vida con integridad, hermanos, no es fácil. Integridad es la condición de ser intachable. Nos habla de perfección, nos habla de sinceridad, nos habla de sensatez, de rectitud, de moralidad. Pero ¿sabe una cosa? La integridad es crucial, es básica. Y los hijos observan atentamente nuestras acciones. Las acciones de sus padres, los hijos están atentos. ¿Sabe que la vez pasada, aunque un niño esté sentadito ahí, pero él está escuchando? Y yo no sé cómo hacen, pero lo ven todo. La vez pasada, cuando vino mi nieta y estaba comiendo maní, y ella es alérgica a eso, yo me acerqué y le pregunto a mi nieta, ¿qué comes? Y mi nieta se me quedó viéndose asustada. Y me dijo una niña que estaba a la par de ella, me dice, son cacahuates. Y ella jugando. Parece que no ven, pero sí. Lo saben todo, hermano. Yo no sé cómo hacen, pero lo saben todos. Ellos están observándonos. Ellos están aprendiendo de nosotros. Y aunque a veces parezca que ellos no están prestando atención, tienen oídos, les digo que son unos oídos, pero bien, parecen radares. Y sabe que, así como ellos nos observan, tenemos que tener un cuidado grande de que nuestras vidas sean con integridad. Porque si nosotros no estamos viviendo vidas con integridad, ellos se van a dar cuenta. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Que vamos a perder la credibilidad delante de ellos. No, mi papá, no, si este es mentiroso, él estaba diciendo esto y esto. No, mi mamá. Hermanos, y cuando nosotros perdemos credibilidad delante de los hijos, no, pues va a ser bien difícil recuperarla. Yo me recuerdo, hermanos, una vez que yo le dije a mi hijo, el menor, le dije, mira, prepárate, pero mañana vamos a ir al cine. Lo iba a llevar al cine. Y no lo llevé. Y él me esperó. Hermanos, yo me sentía tan mal porque no cumplí con mi palabra y él me estaba esperando. Son cosas, hermanos, de que cuando usted le diga algo a su hijo, si usted le promete algo, cúmplaselo. Porque también, si no lo hace, por una razón que pues le dicen, ¿sabes qué? Como te portaste mal, ahora no te lo hago. Bueno, pues esa es disciplina. Esa es por corrección. Pero solo porque a usted se le olvidó, no. Cumpla esas promesas, hermanos. Es esencial, hermanos, que los padres vivan de acuerdo con los valores cristianos en todas las áreas de su vida. Este ejemplo de integridad es un complemento de la buena educación que usted le está dando a sus hijos. Si usted les está enseñando que usted es una persona íntegra, ellos están aprendiendo también. Y ellos van a saber de que él también tiene que ser recto. Yo conocí a una persona que el papá era recto. Y él les había dicho, ¿saben qué? Un hombre casado y una mujer casada no tienen derecho de andar viendo por otro lado. Así de que, cuidado.
Ellos sabían qué era lo bueno y qué era lo malo, qué era lo que el papá no quería. Y estaba bien. Estaba bien. Pero ahora pues hay una tendencia a solapar que no es buena, esos pecados. Su vida íntegra está corroborando con la práctica lo que usted les está enseñando con teoría. Se lo repito otra vez. Su vida íntegra está corroborando en la práctica lo que usted les está enseñando con teoría. Y es lo mejor que se puede hacer. Es lo mejor. Porque muchas veces nosotros, pues, con la boca podemos decirle y recitarle todos los versículos, pero ¿y si nosotros no estamos viviendo eso, hermanos? La pasamos por mentirosos. Y lo peor, si usted le está enseñando la palabra de Dios como leímos en Deuteronomio, ese muchacho le va a decir, pero papá, ¿y tú qué? ¿Qué me puedes decir a mí? Si tú dices, pero no haces, y tú quieres que yo haga, el papá de una persona alcohólica, pues seguramente que hasta los mismos padres a veces inducen a los hijos a que sean alcohólicos. Un hombre mujeriego va a inducir a su hijo a que sea mujeriego. Esos son los malos ejemplos que una persona, un padre o una madre le puede dar a un hijo. Pero en nosotros eso ya no cabe, hermanos. ¿Sabe que la integridad nos las enseñó el Señor Jesucristo? Porque Él fue un hombre íntegro cuando anduvo por esta tierra. Él fue un hombre íntegro. Y nosotros tenemos que andar como Él anduvo. ¿Se recuerdan de ese tema? La pregunta con respecto a nosotros es, ¿le estamos enseñando a nuestros hijos con el ejemplo de integridad? ¿Podrán ellos decir, sí, mi papá es íntegro, mi mamá es íntegra? ¿Podrán decir ellos? ¿O será que en lugar de enseñarles con el ejemplo de integridad, en lugar de enseñarles a que sean íntegros, les estamos enseñando con nuestro ejemplo la forma y manera de ser corruptos? Dura es esta palabra, dijo. Pero es cierto, hermanos. Depende qué es lo que nosotros estemos haciendo, eso es lo que les estamos enseñando a nuestros hijos. Ese es el ejemplo que nosotros les estamos dando. Les enseñamos con la boca integridad, pero con nuestros hechos corrupción. Déjenme decirles de que ellos van a olvidar los dichos de su boca. Todo eso, no, hijo, mira, tú tienes que ser derecho, tienes que ser aquí. Ellos después de eso lo van a desechar. ¿Por qué? Porque si el ejemplo que se les está dando es un ejemplo de corrupción, ellos van a agarrar el ejemplo de corrupción. Porque no, pues ya, mira, y sabemos de que el que no tranza no avanza, ¿verdad? Y tenemos esos dichos. Y eso saben de que se graban, hermanos, se graban. Y no solamente en aquella región, no, si eso se va por toda la hora con el internet. Pero, ¿sabe de qué? Lo que les tengo que advertir es de que ciertamente estos van avanzando en forma corrupta. Y están avanzando de forma vertiginosa hacia el infierno. Claro. Porque lo corrupto no entra al cielo, hermanos. La corrupción no entra al cielo. Hay una responsabilidad, hermanos, enorme de parte de los padres en advertir a los hijos sobre las consecuencias de sus hechos, de su comportamiento. Es una gran responsabilidad de los padres.
de ponerlos en sobreaviso. Hijo, si tú sigues en eso, mira, primeramente, cárcel, muerte y muerte eterna. ¿Tú quieres eso? Por último, con nuestro ejemplo debemos enseñar la obediencia y la disciplina. Y aquí la pregunta es, ¿quién quiere tener hijos obedientes? No, pues todos. ¿Quién no quiere hijos obedientes? A mí déme lo desobediente. No, todos queremos hijos obedientes, hermanos. Todos queremos que a nuestra voz de mando las órdenes se ejecuten y rápido. Y queremos que estas órdenes que le damos a nuestros hijos las hagan con gusto, con placer, con alegría. ¿Cierto o no es cierto? Hija, cualquier orden que usted le dé, que sea cumplido ya. Mira, hay que lavar platos. Ay, con gusto, mamá. Hay que lavar la ropa. Sí, claro, mamá. Mira, ya estoy. Hay que pasar aspiradora. Pues ya, no hay problema. Mira, hay que cortar el césped. Y mira, ya casi termino. Les estoy hablando de ciencia ficción. Eso es lo que nosotros queremos, hermanos, en nuestras familias. Pero sabe que todo eso es enseñado. Esto es enseñado desde, hermanos, miren, hermanas, cuando sus niñitas estén por ahí, ven para acá, ven a ayudar a doblar ropa, ven aquí que hace un poco de... Así, hermano. Pero hay que inculcárselos de buena forma para que ellos les vaya tomando gusto. Mira, si tú pasas la escoba, se va a ver más bonito. Mira, si tú haces esto, mira, y tratar de convencerlos, hermanos. Y con nuestro ejemplo, ellos van aprendiendo. Ya cuando están grandes dicen, ay, pobre mi mamá, pobre mi papá, ya está viejo. Hubieran visto, hermanos, una vez que estaba haciendo yo el techito de un cabanón allá. Mis hijos, miren, con los dos con vértigo y los dos subidos en el cabanón porque tenían miedo que yo me cayera. Eso es bonito. Usted espera obediencia de parte de sus hijos. La pregunta es, ¿les estamos dando ejemplo de obediencia? ¿Pueden ellos vislumbrar en usted obediencia a Dios? Porque déjeme decirle que mientras más ellos aprendan de la palabra que usted les está enseñando, ellos verán más que usted es pura teoría y nada de práctica. O viceversa. Pueden decir también, wow, mi papá sí, lo que me está enseñando, sí, él lo practica. Y yo puedo dar fe de eso. Mire, para comenzar, ¿les enseña usted la Biblia a sus hijos? A ver, que levanten la mano. Dijo uno que... Dijo... Ahí después se los digo. ¿Les enseña usted la Biblia a sus hijos? ¿Les da usted el ejemplo de alimentar su espíritu con la palabra de Dios? ¿Está usted trabajando muy intensamente para que sus hijos no se desvíen de los caminos de Dios? Porque a todo esto conduce eso, hermano. Mire, si usted toma en serio, fíjense de que, ¿cómo es esto, hermanos? Yo me he dado cuenta de que muchos esperan de que los niños en 40 minutos que vienen aquí a la escuela dominical, con eso ya pasaron. No, hermanos, esto es de todos los días. Y el responsable de esto es el papá y la mamá, allá en la casa. Ustedes, padres, son los responsables de sus hijos. Los padres son sacerdotes de su hogar, que tienen que tener su Biblia ahí para enseñarle a sus hijos. No esperar que aquí vengan y en 30 minutos ya salió purificado. Hermanos, aquí se hace lo que se puede. Pero la verdad es que esto es deber de los padres. Es deber, instruye a tu hijo.
Es deber de los padres, hermano. Pero si nosotros los dejamos ir, ¿verdad?, por los caminos dando saltos, pues ya ustedes sabrán que no es oveja. Enséñenle lo que el Señor dice con respecto a la obediencia. Mire, Nueva Traducción Viviente, primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Aquí Samuel estaba hablando con Saúl sobre una decisión que él había tomado y le dice: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Obediencia. El Señor, hermanos, quiere obediencia. Escucha, dice, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Y lo contrario de obediencia, hermanos, es desobediencia, es rebelión. En el verso siguiente dice, en el 23, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Así le dijo Samuel al rey. Es grave, hermanos. Mire, todo aquel que se dice cristiano debe saber que en el llamamiento que Dios nos ha hecho va implícito el llamado a obedecer. Tenemos que ser obedientes. Y no es una opción, hermanos. Miren, es en Dios habla hoy, 1 de Pedro 1 y 2. Les leo. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, saluda a los que viven esparcidos fuera de su patria, en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a quienes Dios el Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito. Por medio del Espíritu los ha santificado a ustedes para que lo obedezcan. ¿Para qué nos apartó Dios? Para que lo obedezcamos. Hermanos, esto no es opcional. Nosotros tenemos que vivir dentro de los preceptos de la palabra de Dios. Dice: y sean purificados con la sangre de Jesucristo, reciban abundancia de paz. Por otro lado, también tenemos la disciplina. Aquí vamos a ver la disciplina en el contexto de costumbre, de hábito, y no en el contexto de corrección. Mire, la disciplina es un hábito que cada creyente genera con base a su compromiso con el Señor, dependiendo del comportamiento y personalidad que tenga cada uno, que tengamos cada uno. Ya sea como individuos, planificamos, definimos nuestros objetivos y metas, y así diseñamos el paso a paso para lograrlos. En este caso sería nuestra vida diaria de santidad. Lo que tenemos que hacer todos los días como cristianos. El hábito de la disciplina es el que nos permite seguir enfocados y no llegar a desviarnos en el camino, caer en distracciones, ni mucho menos dejarnos llevar por tentaciones que afecten los objetivos que nos proponemos cada uno. Tenemos que entrar en una disciplina, hermanos. Tenemos que entrar en una disciplina. ¿Sabe que en Eclesiastés 3:1 nos habla del tiempo? Si usted lo lee del 1 al 15, ahí dice, bueno, para todo el tiempo. Pero en el 1:1, según la versión lenguaje sencillo, dice así: en esta vida todo tiene su momento. En esta vida todo tiene su momento. Hay un tiempo para todo. Y es así, hermanos. Nosotros tenemos tiempo para trabajar, tenemos
tiempo para agarrar un descanso, tenemos un tiempo para comer a mediodía, tenemos un tiempo para compartir, tenemos que administrar nuestro tiempo, hermano, de acuerdo a nuestras necesidades. Y nuestras necesidades en nuestras necesidades, Dios tiene que ser el primero. El primero en la mañana: Señor, gracias por haberme dado este día, llévame con bien, bendice mi casa, mi esposa, mis hijos. Y en la noche, hermanos, el estudio, después del trabajo, o en los tiempos que usted tenga. ¿Sabe que yo antes escuchaba muchas alabanzas? Y ahora cambié las alabanzas por predicaciones. Usted va agarrando, hermanos, todo aquello que le nutre. Que le nutre más. Porque acordémonos de que fuimos apartados para Dios. En nuestra vida de cristiano debe estar regida por la buena administración de nuestro tiempo, por medio de una disciplina predeterminada. Si se nos olvida, pues comencemos por escribirlo y ponemos por ahí el papelito. A tal hora me levanto, antes de irme al trabajo tengo que hacer esto y esto y esto y esto. Y eso, hermano, mire, va a comenzar el primer día, segundo día, tercer día y después se vuelve una costumbre. A las 9 comienzo a orar, a las 10 me duermo, qué sé yo. Usted hace su rutina. Es parte de la disciplina. Es parte de disciplinarnos nosotros. ¿Sabe que ningún deportista llega a la cúspide como campeón si es indisciplinado? Olvídese de eso. Nuestros hijos tampoco llegarán a ser buenos cristianos si no los enseñamos con el ejemplo a ser disciplinados. Hijos, ya son las 8, a la cama. Van a la escuela mañana, a la cama. Están en primaria. Y así, hermanos, es que si nosotros no les damos un mapa, una guía, como nosotros también que tenemos la guía de la palabra de Dios, si no la seguimos, hermanos, vamos chuecos. No vamos a llegar a donde tendríamos que llegar. Por eso es de que a veces terminamos el año en victoria y a veces no. Nos falta eso. Pero para enseñarles disciplina tenemos que dar el ejemplo. Que ellos vean que somos personas disciplinadas en cuanto a la lectura, la meditación, la enseñanza. Eso se lo tenemos que enseñar desde pequeños. Y ya después, hermanos, mire, eso es algo. Yo he escuchado pastores que dicen, yo en mi devocional con mi familia, y eso tendría que ser parte de nuestra vida. Y porque ellos han comenzado desde pequeños, después no tienen ningún problema. A las 7, bueno, vamos a comer, a las 6 de la tarde, después, ok, vamos a leer la Biblia, vamos a estudiar la Biblia. Y, hermano, eso tendría que ser nuestra vida. Pero no lo estamos haciendo como se debe. ¿Se practica la disciplina en su hogar? Hay una disciplina en cuanto a las enseñanzas, la lectura, la memorización. Voy terminando con esto, hermanos. Mire, la tarea de ser padres cristianos es un privilegio grande, pero también una gran responsabilidad. Cuando a mí me dicen, mire, ¿sabes qué? Tú eres responsable de eso. Miren, o usted le dice a alguien, tú eres responsable de esto, le está poniendo un fardo sobre los hombros de aquella persona porque hay una responsabilidad. Usted en su trabajo, a usted le dicen, mira, ¿quiere ser supervisor? Claro que sí, ok, pero esa es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es de que esto camine bien. Tú tienes que ver cómo camina bien.
Esa es una responsabilidad. Y con respecto a nuestros hijos, somos responsables de ellos. De ellos. Muchas veces la gente pues le echa la culpa a otras personas que nada tienen que ver. Yo me recuerdo aquí en Montreal Norte una vez que pues la policía mató a un muchacho. Y el comentario de un compañero de trabajo fue: esta policía, que bueno, él no es hijo de Dios, se dio vuelo. Y le digo: ¿sabe qué? Le digo yo, no le eche la culpa a la policía, échele la culpa a los padres, porque le dieron la calle, lo dejaron hacer lo que se le pegó la gana. Y en los parques van a encontrar pues gente de toda clase, esperando a aquellos chiquitos que lleguen. ¿Para qué? Para ellos sí los van a adoctrinar. Ellos sí les van a enseñar cómo hacer las cosas malas. Así de que tengan cuidado, hermanos, con sus hijos. A través de nuestro ejemplo, hermanos, tenemos la oportunidad de guiar a nuestros hijos hacia una vida de fe y de devoción. Recordemos siempre, siempre las palabras de Dios en Deuteronomio, hermanos, y las enseñanzas de Pablo en el Nuevo Testamento. Esforcémonos por ser reflejo de amor y la sabiduría de Dios en nuestras familias. No hay mejor ejemplo que sus hijos puedan recibir que su ejemplo. El ejemplo que usted, como padre, como madre, le esté dando a su hijo. Y eso es en el hogar. Ahí están ellos aprendiendo toditos los días. Todos los días, hermanos. Ellos están aprendiendo algo. Y lo van atesorando. Bueno o malo, ¿eh? Pero aquí hay de dos. O les damos buenos ejemplos, o de plano ellos también pues van a aprender las cosas malas que los padres hacen. Nadie mejor que usted y yo puede enseñar a los hijos. Ser modelos de fe y de oración, que demuestren amor y compasión, que vivan con integridad, a ser obedientes a la palabra de Dios. Obedientes a Dios, pero también a ustedes. Porque eso va incluido ahí. Cuando nosotros obedecemos a Dios, entonces respetamos a los demás. Si su hijo le obedece a Dios, pues le va a obedecer a usted también. Porque primeramente le obedeció a Dios. También habría que enseñarle con el ejemplo a ser disciplinados en sus obligaciones diarias. Así que vamos a orar para que Dios nos dé la sabiduría, la paciencia y el amor necesario para cumplir con esta sagrada misión que tenemos como padres. Ser ejemplo para ellos. Inclinen su rostro ahí donde están. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque ciertamente ser padre no es fácil, ser madre tampoco. Te pedimos, Señor, de que nos fortalezcas, nos dé la sabiduría necesaria, Padre Santo, para poder sacar adelante a nuestros hijos, que podamos vivir vidas íntegras, Señor Dios, delante de ti, delante de ellos también. Sabemos, Padre, de que tú eres un Padre bueno y que siendo bueno tú das cosas buenas. Nosotros también, Señor, como padres, queremos darle lo mejor. Queremos darle una buena educación. Queremos que con nuestro ejemplo, Señor Dios, ellos sean gente de bien. Que con nuestro ejemplo, Señor Dios, ellos puedan caminar delante de ti.
Padre Santo, según tu palabra, según como tú quieres, Señor Dios, que tus hijos sean, Señor. Fortalece, Padre Santo, a cada uno de los que estamos aquí y a aquellos, Señor Dios, que puedan estar escuchando este mensaje en la lejanía, Padre Santo. Que lo que aquí estudiamos, Señor Dios, sea de edificación, ha sido también de exhortación, pero también es de consuelo, Señor. Porque tú no quieres, Señor Dios, que nadie se pierda. Y nosotros también, Padre Santo, no queremos que nuestros hijos, Señor Dios, se pierdan, Padre Santísimo. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, Padre. Con tu amor y sabiduría, Señor Dios, sabemos, Padre Santísimo, que podemos hacer mucho por nuestros hijos. Aquellas cosas, Señor, que no estamos practicando, Dios del cielo, que a partir del día de hoy, Señor Dios, estén dentro de las prioridades, Señor Dios, que debemos hacer, Señor. Santo Dios, esta palabra tuya, Padre, es para todos, Señor. Tanto para los solteros como para los casados, para padres, abuelos. Porque un día, Señor Dios, se nos puede presentar la situación, Señor, de poder aconsejar a alguien, Señor. Sabemos, Dios, que tu palabra, Padre Santo, nunca regresa vacía. Y siempre, Señor Dios, es mandada con un propósito tuyo, Señor Dios. Ayúdanos, Señor Dios, a discernirla y a obedecerla, Señor Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vengo a ti, Señor.